que durante su largo pontificado fue donde llegó a su ceniz toda la obra y toda la estructura de Marcial Maciel y de los legionarios. Y hay una anécdota que don José Antonio Pérez Olvera nos puede relatar de la importancia que tenía para Juan Pablo II la legión de Marcial Maciel. ¿Qué fue esa anécdota? Y creo que vale la pena compartirla. Sí, repito que se contaba la anécdota o probablemente nunca pasó, que era tan importante el que el Papa mencionara algo, Sí. que la Coca-Cola le ofreció que si desde el balcón del Vaticano, después de la bendición Urbi et Orbi, nombraba Coca-Cola, Sí. la Coca-Cola le daba $2 millones como la publicidad que representaba el que el Papa mencionara la Coca-Cola. De ese grado era la importancia, el mensaje. La importancia, quizá no era verdad, pero se contaba como una anécdota. Así es. ¿Sí? Y en la fiesta de resurrección, que es la más importante fiesta litúrgica que tiene la iglesia, salió Juan Pablo II a dar la bendición Urbi et Orbi y ya se iba retirando del balcón de San Pedro y había un grupo de legionarios echándole porras a Juan Pablo II. Ahí abajo. Allá abajo, en la plaza de San Pedro. Seguramente Juan Pablo II te quiere todo el mundo, algo así, ¿no? Exacto. Y el Papa al oír las porras se regresa y dice nada más: oh mexicanos, son los hijos e hijas del padre Maciel. O sea, el significado que tiene esa mención de Maciel, yo creo que ha sido una afrenta para la jerarquía vaticana que no se han podido quitar de encima. ¿Eso en qué año ocurrió? ¿Perdón? ¿En qué año ocurrió? Hijo, ¿Antes de que se conocieran los escándalos de manera pública? Sí. Debió ser hacia el 93, creo yo. Pero digamos que la cercanía de Juan Pablo II, que además hay infinidad de testimonios, de elementos entre Juan Pablo II y Marcial Maciel, también llega ahora al actual Papa, al Papa Francisco, ¿no? Don José Bárbara. Llega por el hecho de ser sucesor, pero hay un dato muy importante que consta y está grabado, que es una entrevista que le hizo Valentina Alarraqui, que era la encargada de Televisa para los asuntos vaticanos. Sí. Creo que fue Jacobo Zabludowski el que la envió en aquel entonces, al principio. Pero esto ya, cuando fue nombrado al primer año del Papa Bergoglio, cuando Valentina Alarraqui le pregunta al final de esa entrevista qué piensa o qué puede decir acerca de la figura del padre Marcial Maciel, que ya había sido acusado y ya había sido echado fuera. Y ya había fallecido. Y ya había fallecido el 30 de enero del 2008. El Papa responde desenfadadamente con, lo voy a decir en mi opinión, con absoluta ligereza: es que era un hombre muy enfermo y que tenía dentro algunos padrinitos que lo apoyaron. Muy bien. Como simple cristiano que tiene algunos derechos dentro de la Iglesia y dentro de la sociedad, le pregunto yo al Papa: a ese hombre muy enfermo, ¿le permitió la institución vaticana, Santa Sede, Iglesia, estar dirigiendo en estado de enfermedad, según dice usted, que no habían podido investigar? ¿Qué haría un Estado nacional con el jefe de un ejército si supiera que estaba enfermo? O simplemente es quitarse de encima toda la gravedad moral del caso, indicando que se trata simplemente de un hombre enfermo. Yo lo que digo, no solamente él estaba enfermo, estaba enferma la institución eclesiástica, claro, que no quiso corregir lo que tenía obligación de corregir. ¿Estaba o está? Yo creo que sigue estando enferma. Cuando recientemente, en la última quincena, se ha venido a tratar
de que no se trata solamente del sexto mandamiento, en el caso de la pederastia. Así es. Porque cuando se está abusando de un niño, no es simplemente que alguien esté pecando con el sexto mandamiento, está pecando contra la inocencia misma. Y cuando en el año 2012, en la Universidad Gregoriana, durante 3 días se reunió a más de 130 personas para hablar de la pederastia, el problema de la pederastia, se les pasó una cosa muy importante, que consta claramente en el Nuevo Testamento. Cristo simplemente dice que aquel que abusare de uno de estos pequeñitos, más le valdría atarse una rueda de molino y arrojarse al abismo. ¿Qué era tan difícil? Hacía falta 3 días Claro. de discusiones dentro de la Universidad Gregoriana para explicar esto que sucintamente está clarísimamente dicho por Cristo. Eso se llama hipocresía. Así es, José Hay Antonio. otro ejemplo que no me gustaría que pasara por alto. En una ocasión, ya habiéndome salido de la Legión, fui al Instituto Cumbres y me encontré con Maciel. Y yo de buena fe le dije que un compañero nuestro quería hacer un libro sobre él. Ah, ok. Inmediatamente Maciel se puso Tenso. rostro rígido y me dice, ¿qué puede decir Alejandro que no sepan de mí en el Vaticano? Mira, ya llegan calumnias sobre mí y ya ni las toman en cuenta, ya ni la leen. Ya tengo un archivo de este tamaño. Pero que sepa Alejandro que tengo hermanos que no están obligados a la misma virtud que yo y que, Ah, ese gesto. Gesto de asesinar. pues sí, que lo matarían sus hermanos, no él. Pero además la hipocresía que no están obligados a la misma virtud que yo, o sea, él considerándose Claro. como un virtuoso. Él tenía una frase que él, creo que a usted se la leí o se la escuché, don José Antonio. Él decía, Marcial decía, yo no los corro. Ah, no, es la mística, el carisma del padre Maciel. Tenía 2 que nos repetía constantemente. Yo no los corro, los pongo en el disparadero. Qué barbaridad. Y otra, yo sigo la teoría del limón, los chupo y los tiro. Yo sigo la teoría del limón. Sí, Los chupo. los chupo y los tiro. Y eso lo demostró con compañeros nuestros que estuvieron estudiando en comillas y después se metieron a la Legión, y menciono yo al padre Pardo, que era una especie de símbolo para nosotros, Así es. que fundó el Cumbres, después la Anáhuac del norte, después lo pasaron a la Anáhuac del sur, y murió el pobre despreciado por Maciel con una depresión tremenda. Ya exprimido en los Sí, términos sí, sí. Y abandonado, ¿no? ¿Mande? No, abandonado. Sí. No había quien le pagara el hospital. Incluso hay la versión de que estaba ya tan mal que tomó una dosis de medicamento, porque cuando a alguien le da un infarto, Sí. como dice, ni Pío dice, Así y es. él alcanzó a decir, Señor, ten piedad de mí. Así es. Eso, si me permiten abundar, esa fue la versión que dio el padre Gregorio López, que era compañero suyo de comillas, que entró con Faustino Pardo, con Luis Santana Castillo y otros a la Legión de Cristo desde el año 47 o 48 de la Universidad de Comillas. No jesuitas, pero sí alumnos de jesuitas. La realidad es que dijeron que el padre había muerto y que estando sentado a la mesa había dicho, Señor, acuérdate de mí, y que había fallecido. Pero Fernando González, que ha escrito con Así es. Alberto Thié, con un servidor, un libro llamado, como les dije, La voluntad de no saber, dice que él recibió información de una persona muy anciana que ya se lo había contado antes y que se lo contó ya prácticamente en el lecho de muerte, diciéndole que el padre Pardo se había suicidado. El padre Faustino Pardo Villa. Wow. Esto lo ha dicho Fernando González. Pero legionario también. No, los legionarios nunca lo han reconocido.
pero Fernando González sí ha dado ese testimonio que recibió de una persona ya muy enferma al final de sus días. Cristina, tú tenías también una duda o una pregunta respecto de esta relación de los papas y el actual